Bueno, pues Espinosa Pardo, el protagonista de esta novela, era un personaje real. Él era un hombre normal y corriente, nacido en San Javier, en Murcia. Tenía como oficio ser carpintero, pero eso era una simple tapadera para sus verdaderas actividades. Él fue un hombre que vivió siempre casi al margen de la ley, con una profesión bastante peligrosa. Era confidente de la policía, era espía, fue terrorista, sindicalista, político, pero siempre en un segundo plano, siempre en trabajo sucio. Bueno, esta novela es casi la historia de una obsesión. Yo tenía 16 años, era el año 1978, cuando leo en la prensa una noticia que me impacta. En Argel, en la capital de Argelia, hay un atentado contra un español, contra un independentista canario, y tiene toda la pinta de haber sido cometido por los servicios secretos españoles, entonces en manos todavía de los franquistas. Unos días después sabemos que el organizador de ese atentado ha sido un personaje muy conocido en Murcia, que se llama Espinosa Pardo, y que trabaja para esos servicios secretos, pero a la misma vez, tan solo unos meses antes, había sido secretario general de la UGT en Murcia, ¿no? Ese choque, ¿no?, el ser secretario general de un sindicato casi revolucionario entonces y ser miembro de los servicios secretos franquistas, es algo que me chirría mucho, ¿no?, y me hace un poco obsesionarme con ese personaje. Unos años después, 4 años después, fue en 1982, leo en el periódico una noticia, un reportaje, una entrevista a Espinosa Pardo. Entonces él ya había huido de Argelia, no habían conseguido capturarlo, vivía de forma clandestina en Madrid, aunque en Argelia lo habían juzgado en rebeldía y estaba condenado a muerte. Y él empieza a contar en esa entrevista, que fue durante varios días y que marcó un poco la actividad política de eso en toda España, empieza a contar todo lo que había sido, ¿no? Y esa entrevista se me queda grabada, hasta el punto de que pensamos que las historias que escuchamos cuando somos jóvenes caen en saco roto, pero no, en mi caso fue dando vueltas, y cuando me dio por escribir, ya muchos años después, ya con 40 y tantos, empecé a escribir una novela que se titulaba Ejecutar a Otto Mayer. Y cuando estaba escribiendo la novela me doy cuenta de que la trama principal tiene su origen en esa entrevista que ya había leído tantos años antes. Y un personaje es casi un alter ego de Espinosa Pardo. Y entonces empiezo por mi cuenta a investigar sobre este personaje, Espinosa Pardo, un personaje que me empieza a interesar mucho, hasta el punto de que empiezo a escribir sobre él. Y de alguna forma llevo casi en paralelo la novela que estaba escribiendo con la historia real que me interesaba mucho de Espinosa Pardo. Y he tardado 12 años en escribir esta novela, o sea, recuperando información sobre este personaje. Sin duda hay una tendencia hacia las historias reales. A mí, en mi caso, tanto como lector como autor, últimamente lo que me apetece son historias reales. De hecho, esta novela, Espinosa Pardo, Historia de un confidente, es una novela que está escrita a un estilo que inventó Truman Capote en la novela Sangre Fría. Se llama novela de no ficción, son una historia real, en donde se mezcla el género periodístico con el género literario, y a la misma vez el autor se introduce como personaje dentro de la trama. A la misma vez también es una novela que está muy influenciada por el cine. Hay una película que a mí me gusta mucho, un clásico, que es Ciudadano Kane, y en Ciudadano Kane Orson Welles va construyendo el personaje del Ciudadano Kane a base de entrevistas con gente que conocieron a Ciudadano Kane. Yo he hecho lo mismo en esta novela. He ido entrevistando a gente que conoció a Espinosa Pardo, he ido buscándolo, he ido sacando información y construyendo el personaje a través también de esas entrevistas. Y a la misma vez me he metido también como personaje
en mi año mozo, ¿no? Cuando yo era joven, cuando empiezo a interesarme por esta historia, yo militaba, estaba muy interesado por la política, militaba en un partido de extrema izquierda, lo que entonces era la extrema izquierda, se llamaba la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, en sus juventudes, y entonces también encaro la novela desde un punto de vista de mi visión, cuando yo tenía 18 o 20 años, de la España de esa época. Sí, la novela gira en torno a ese atentado que ocurrió en el año 78 en Argel, donde de forma fallida se atenta contra la vida de Antonio Cubillo. Antonio Cubillo era un independentista canario, estaba exiliado en Argel y tenía un grupo terrorista, que era el M-Payac, y del que Espinosa Pardo, que también vivía en Argel, era casi su lugarteniente. Ellos ponían bombas en Madrid, ponían bombas en las Islas Canarias, pero en una ocasión ponen una bomba en el aeropuerto de Los Rodeos, en el aeropuerto de Tenerife, y tienen que cortar el tráfico aéreo y derivar ese tráfico aéreo. Entonces en Canarias había mucho movimiento, muchos alemanes que venían a pasar las vacaciones. Tienen que derivar a ese pequeño aeropuerto que es Los Rodeos, el tráfico aéreo, y se produce un accidente gravísimo, ha sido el mayor accidente de la aviación española, en el que mueren casi 600 personas, la mayoría de ellos alemanes. A partir de ese momento, la presión internacional sobre España para que acabe con el M-Payac, el grupo de Cubillo, es bastante importante, y después de varios intentos le piden a Espinosa Pardo, a José Luis Espinosa Pardo, que era el lugarteniente del M-Payac, pero a la misma vez era confidente de la policía, le piden que organice el atentado contra este hombre, que era su amigo, ¿no? En principio se niega, pero las presiones son muy fuertes, y al final organiza ese atentado que fue fallido. Él convence a dos militantes, a dos terroristas del FRAP, de otro grupo terrorista, de que Antonio Cubillo en realidad es un agente de la CIA y que tienen que eliminarlo. Y organizan ese atentado que sale mal. Antonio Cubillo vivía al lado de la comisaría de policía, no podían utilizar ni pistolas ni bombas y tenían que asesinarlo a cuchillo. Pero en el último instante, después de haberlo acuchillado, aparece un vecino, tienen que huir, se queda mal herido y los dos terroristas son detenidos por la policía argelina, y Espinosa Pardo, que estaba allí también, consigue huir del país sin que lo detengan. A partir de ese momento se sabe que ha sido él y se queda al descubierto ese espía español que trabajaba para los servicios españoles, y ya nadie quiere saber nada de él. Espinosa Pardo tuvo 1000 rostros. Él, a simple vista, era un carpintero que iba por España, por Francia, por Argelia, por Marruecos, poniendo puertas en las casas, pero que en realidad tenía otras actividades, como hemos visto. Él actuaba con muchos nombres. Lo mismo era Gustavo, que era Germán, que era el señor Torremocha, pero siempre era el mismo personaje. Un personaje que empieza su vida en la Guerra Civil Española, como tantas historias, ¿no? Su padre, que era comunista, tiene que huir del país. Él y su madre y su hermano se quedan en España, pero sufren la represión del bando franquista. Eso le hace que cuando tiene que cumplir el servicio militar huya de España, se va a Argelia y ahí empieza en contacto con todo lo que era el exilio español de la época. Empieza en contacto con un montón de organizaciones, tanto revolucionarias, se afilia al PSOE, a la UGT, fue miembro en el Congreso de Suresnes, donde Felipe González es elegido secretario general en Francia. Él es uno de los delegados, fue secretario general de la UGT en Murcia, pero también fue miembro fundador de dos grupos terroristas, uno era el FRAP y el otro era el Grapo, un grupo bastante activo, por desgracia, en los últimos años 70 y primeros de los 80, que ocasionó bastantes muertos en España. Y era la misma vez que era miembro de ese grupo, era también confidente de la policía, pasó mucha información sobre este grupo que hizo que prácticamente se desarticulara por su actividad. A él, por ejemplo, le encargan, se iba a reunir toda la cúpula del Grapo en Benidorm y le encargan a él que alquile el piso. Y claro, al momento la policía lo sabe, que se van veintitantos miembros del Grapo, se van a reunir en Benidorm, y cuando están en medio de la reunión pues salen allí policías hasta de la taza del váter, ¿no? Con lo que detienen a 20 de la cúpula del Grapo y prácticamente se queda desarticulado. De hecho, todos los miembros del Grapo después llevaban siempre una bala preparada
para el primero que encontrase a Espinosa Pardo, sin dudarlo, que se lo cargara. Hacía trabajos de espía, como digo, de confidente, a la misma vez era sindicalista. Él, por ejemplo, fue el que inaugura la Casa del Pueblo de la UGT en Molina. Él es el que da el meeting de inauguración en ese acto. Sí, la novela está muy ambientada en la época de la transición, ¿no? Una época a simple vista modélica, en la que de alguna forma España pues dio casi un ejemplo al mundo, ¿no?, de cómo se podía pasar de una dictadura a una democracia sin muchos problemas, aunque sí hubo muchos problemas. Pero en esta novela lo que se cuenta un poco es la historia sucia de esa transición, ¿no? En esa transición hubo muchos personajes, como Espinosa Pardo, que hacían el trabajo sucio de los políticos, por así decirlo, ¿no? Así que tampoco fue tan modélica, ¿no? Espinosa Pardo yo siempre me lo he preguntado, escribiendo la novela, si era un héroe o era un villano. Yo comienzo a escribir la novela creyendo que Espinosa Pardo estaba muerto. Era un hombre, por la edad que yo calculaba más o menos, de lo que estaba investigando sobre él, ya bastante mayor, 80 y algún año. Un hombre que había llevado una vida difícil, había estado en la cárcel, había sido herido en diferentes ocasiones. Un hombre que había vivido de aquí para allá y que eso, sabes tú, que eso pasa factura, ¿no? Pero empiezo a escribir la novela pensando que está muerto, hasta que a mitad de la novela me entero de que está vivo y que vive en Murcia, ¿no? Intento localizarlo, me cuesta mucho trabajo, una región con 1,5 millones de habitantes, encontrar a un anciano que hay por Murcia, donde no hay fotografías, donde no sé dónde vive. Empiezo a moverme, a buscar contactos y al final consigo localizarlo. A pesar de conseguir localizarlo, tampoco me fue fácil acercarme a él. Él sabía que los terroristas del Grapo estaban detrás de él, que se lo hubieran cargado en cualquier momento, y entonces, bueno, para ganarme su confianza, que me aceptara tomarnos un café, me costó meses, ¿no?, de acercamiento. Él ya sabía quién era yo, que no era terrorista, a pesar de la pinta que tengo, ¿no?, que no era terrorista. Y al final accede, y el libro es un poco el resultado de esa entrevista, de esos muchos cafés y muchas cervezas que nos hemos tomado juntos contándome su historia. Él me cuenta que él no ha matado a nadie, sí es cierto que ha ordenado asesinatos, sí es cierto que no ha evitado que asesinen a alguna gente, pero también dice que gracias a su actividad mucha gente también salvó su vida. Y que siempre decía que si ponía en una balanza la gente que había muerto por su culpa y la gente que se había salvado por su culpa, la parte positiva lo redimía, ¿no? Era mucho mayor.